Bendito sea Dios que nos ha dado licencia prácticamente ya de vivir esta primera semana de Cuaresma. Hoy estamos cerrando esta primera semana, aunque valga la expresión, nosotros ya estamos abriendo la segunda semana, porque esta liturgia que estamos celebrando ya es liturgia dominical, ya es el domingo de la segunda semana de Cuaresma. Pero desde luego que, insisto, bendito sea Dios que nos ha dado licencia de vivir esta primera semana. Y creo que pues tiene que ser un punto de reflexión, ya que nuestro Señor Jesucristo hace 8 días nos invitaba y nos enseñaba a vencer la tentación. ¿Sí recuerdan? Claro. ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo venció aquellas 3 tentaciones, por decirlo así, o no por decirlo, sino así lo decía el Santo Evangelio hace 8 días, de convertir aquellas piedras o aquella piedra en pan, de postrarse y adorarlo y de tirarse de lo alto del templo. No solo del pan vive el hombre, decía nuestro Señor Jesucristo, ante la tentación de convertir aquella piedra en pan. Y ante aquella tentación que le tendía o que le presentaba el demonio de mostrarse para que lo adorara, adorarás al Señor solamente, tu Dios. Y ahora sí que lanzarse del templo de aquella tentación, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a vencer las tentaciones. Y tú y yo, que si las vencimos. ¿Venciste la tentación de andar pensando en otra mujer que no sea tu esposa? ¿Andar deseando otra mujer? ¿Venciste la tentación de a lo mejor de estar en discusión con tu esposo? ¿Vencimos la tentación a lo mejor de tomar cosas que no nos corresponden? Fuimos venciendo por mencionar algunas de las tentaciones, pero pues ya cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos cuesta vencer. ¿Cuáles son las tentaciones en las que el demonio nos quiere hacer caer o por desgracia nos hace caer en esas tentaciones? Pero miren, hoy nuestro Señor Jesucristo nos enseña en esta liturgia de esta segunda semana de Cuaresma, nuestro Señor Jesucristo nos enseña cómo debemos de vencer las tentaciones. ¿Cómo? A través de la oración. Es esencial, es importante para nosotros la oración. Incluso nosotros bien sabemos que el santo tiempo de la Cuaresma es tiempo de penitencia, de sacrificio, de ayuno, pero sobre todo de oración. Oración. ¿Qué dice el Santo Evangelio que acabamos de escuchar? Lo dice: Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Para hacer oración. Y en otro momento de la Sagrada Escritura, el mismo Cristo nos dice: ven y oren para no caer en tentación. La oración para vencer la tentación del pecado es esencial para nosotros. ¿Qué tanto rezas en tu vida? ¿O qué tan importante es la oración en tu vida? ¿Rezas cuando te levantas? ¿Rezas cuando te acuestas? ¿O cuáles son los momentos de oración? O a lo mejor ni siquiera hay oración en tu vida o en nuestra vida. No la descuidemos. No la descuidemos nuestra oración. Aunque sea un momentito. Miren, yo les voy a compartir una experiencia que a mí en lo personal me da mucha fortaleza. Como bien saben ustedes, nosotros tenemos nuestro seminario. Entonces allí, bueno, pues nos reunimos los sacerdotes. Cuando yo antes de salir ya, venirme para acá o para ir a otro lado que vaya, siempre voy un ratito ante el Santísimo. Ahí está el Sagrario. A mí me da muchísimo gusto también que cuando llego aquí, muchas personas están ahí ante el Sagrario. ¡Qué bonito! Ojalá que así lo hiciéramos todos, ¿verdad? Y no porque a lo mejor se nos esté diciendo
muchísimo. Por eso se los comparto. Para que también ustedes, a lo mejor no tienen una capilla allá en su casa, a lo mejor no tienen un sagrario allá en su casa, como bendito sea Dios, yo tengo la dicha de tenerlo allá en el seminario. Pero acuérdense, nosotros escuchamos o aprendimos en el catecismo que Dios está en todas partes. Y ahí hay que hacer oración en tu casa. Ahí, si tenemos desde luego que la oportunidad y la dicha de estar en el sagrario, pues que mejor, ¿verdad? Pero también hay que hacer oración ahí en nuestros hogares, agradecerle a Dios. Pero de repente a veces nosotros caemos en la tentación, más que a lo mejor agarrar o tomar mi Biblia o mi libro de oraciones o mi Santo Rosario para celebrar, para rezar un misterio en oración. A lo mejor caemos en la tentación de llegarnos y lo primero que buscamos es el control de la televisión. ¿Ya? Ese es nuestro Dios. Llegamos, buscamos el control de la televisión. ¿Qué hay? Ahí estamos. Ya nos quedamos ahí dormidos. Nos medio despertamos, medio desnudamos y ya nos vamos a la cama y a dormir. Y la oración. Por eso es muy fácil que nos venza la tentación. Nos invita pues nuestro Señor Jesucristo a ser mujeres y hombres más de oración. Vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo que así como tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y se los llevó a hacer oración, vamos a pedirle que también nos tome a cada uno de nosotros y que nos ayude a ser mujeres y hombres de oración para no caer en la tentación o para vencer la tentación del pecado. Vamos a pedirle con mucha fe a nuestro Señor Jesucristo y le suplicamos a la Santísima Virgen María que ella interceda por todos nosotros para que lo que nos dice nuestro Señor, para que lo que nos dice nuestro Señor en su palabra lo hagamos vida nosotros, porque miren lo que dice también la segunda lectura. Dice, la segunda lectura dice, porque como muchas veces se los he dicho a ustedes y ahora se lo repito llorando, hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos que en vez de vencer el pecado, viven o vivimos en el pecado. Y eso es vivir como enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz. Y al nosotros no vencer el pecado, más bien vivir en pecado, es como si entonces estamos viviendo como enemigos de la cruz, en el pecado. ¿No? Fíjense lo que dice la Sagrada Escritura. Dice la Sagrada Escritura: esos tales acabarán en la perdición. Pues podríamos decir en la condenación. Por eso hay que pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude a vencer la tentación para vivir realmente como hijos de Dios, en gracia de Dios, venciendo la tentación del pecado. Ella interceda por todos nosotros para vencer aquellas tentaciones que se nos pudieran